Vale. Muy bien, son las 10:03. Pilar, si te parece, comenzamos. Pues sí, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario virtual de declaración de gastos y de financiación. Y muchísimas gracias por el interés en este tema. Me llamo Pilar Maza, soy la coordinadora de la Secretaría Conjunta y como sabéis, este seminario está dirigido a todos los beneficiarios de proyectos programados de este actual periodo de programación 2014-2020. Bueno, en este seminario vamos a recordar todos los elementos importantes relativos a la declaración de gastos y de financiación, el circuito, tareas, herramientas y además de contar con el equipo de la Secretaría Conjunta, con las 3 gestoras que son Teresa Zas, Amaya Armendáriz y Elena Jiménez, también estará Emily Lalán, que es nuestra técnica financiera. Y además, en esta ocasión vamos a tener a Elisa Menéndez Álvarez, que es representante de la autoridad de certificación, y a nuestros controladores de primer nivel de KPMG. Así que, bueno, antes de pasar la palabra a Elisa Menéndez Álvarez, que como decía es representante de la autoridad de certificación, nuestra responsable de comunicación, Cristina Igoa, quizás nos pueda dar algunos elementos de logística importantes para este seminario. Muchísimas gracias y adelante, Cristina. Gracias, Pilar. Bienvenidos a todos y a todas. Para el buen funcionamiento del webinar, por favor, pedimos a todo el mundo que tenga los micros y las cámaras apagados. Hay un botón para utilizar la interpretación. Este seminario se va a traducir de español a francés y de francés a español. En la parte inferior de sus pantallas tienen un botón que parece una especie de bola de mundo, que pone interpretación. Si pinchan en ese botón, pueden elegir el canal en el que van a escuchar el seminario. Mi compañera Rebeca va a repetir ahora esta información en francés. Rebeca, por favor, puedes activar tu micro para explicar cómo funciona el botón de interpretación a nuestros asistentes. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Perfectamente, gracias. Oui, bonjour à tous. Alors, dans la petite barre d'icônes qui se trouve en bas de votre écran, à côté de partager l'écran chat, il y a une petite icône avec un globe qui est marqué où il y a marqué interprétation juste en dessous. Il vous suffit de cliquer dessus et de choisir si vous voulez suivre le webinaire en français ou en espagnol. Muchas gracias, Rebeca. Recordamos a todo el mundo que esta sesión se va a grabar y además después la grabación se publicará en la página web de POCTEFA, como hacemos con todos los webinars que organizamos. Enviaremos un mail con el enlace para poder visualizar este webinar después. Tenemos un chat donde pueden ir escribiendo sus preguntas que les surjan a lo largo del webinar y que iremos intentando responder sobre la marcha durante el propio webinar. Llegará un momento a lo largo de esta sesión, de este webinar, en el que dividiremos a los asistentes en salas. Perdón, serán los asistentes los que elijan a qué sala tienen que ir. ¿Vale? En cada una de estas salas se tratarán temas muy particulares sobre singularidades relacionados con el coste de personal que interesan a beneficiarios españoles y a los beneficiarios y beneficiarias franceses. Es decir, llegará un momento, lo explicaremos cuando llegue ese momento, en el que habrá que elegir si quieren ir a la sala en la que se van a tratar los temas de coste de personal para beneficiarios españoles o a la sala en la que se tratará este mismo tema, pero para beneficiarios franceses. Una vez que elijan a qué sala van, no pueden cambiar de sala. A los 20 minutos volveremos todos a la sesión plenaria. Es probable que haya algunas personas que si no tienen descargada la última
versión de Zoom no tengan esta opción de elegir sala. Bueno, cuando llegue el momento ya lo explicaremos, porque lo que haremos es asignar a esas personas a la sala que consideremos. De todos modos, volvemos a repetir que esas 2 salas paralelas también se grabarán y días más tarde estarán disponibles en la página web. Así que si alguien, bueno, pues o por error termina en la sala que no le interesaba asistir, que no se preocupe, que después tendrá la grabación de la otra sala. ¿De acuerdo? Gracias y ya paso la palabra de nuevo a Pilar para continuar con el webinar. Bien, simplemente ahora intervengo para dar la palabra y presentar a Elisa Menéndez Álvarez de la Autoridad de Certificación. Así que adelante, Elisa, muchas gracias. A ti, Pilar. Buenos días. Bueno, ya sabemos que como no me funciona bien, me tiene Cristina que ponerla bien. Perfecto. Bueno, pues entonces pasa la primera, si no te importa. La autoridad de certificación, es a la que yo represento, se dedica a, de alguna forma, a llevar las cuentas. Es la autoridad contable de estos programas. Entonces, bueno, ahí os ponemos un montón de funciones que hacemos, pero que yo las voy a resumir en 2. Fundamentalmente, nosotros nos comunicamos con la Comisión Europea para enviarles vuestros gastos debidamente canalizados y para que la comisión después nos pague el dinero que necesitamos. Una vez que nos ha pagado, o antes si tenemos dinero, porque a veces tenemos anticipos y podemos pagar antes, pagamos a los beneficiarios ese gasto que han declarado ellos. Después tenemos que llevar, digamos, la contabilidad de todos esos gastos mediante una aplicación que, bueno, a veces nos da problemas, pero en general va bastante bien para que en todo momento las autoridades de tutoría, los tribunales, todo el mundo pueda ver que estas cuentas están perfectas en cada momento. Si me pasas la siguiente, voy un poco rápido porque esto es una cosa que no se puede uno entretener mucho. Mira, este es un circuito general de la certificación en general. Arriba a la izquierda veis que el beneficiario le pasa sus gastos al beneficiario principal una vez que han sido ya con su control de primer nivel. Este le pasa a la autoridad de gestión y la autoridad de gestión, después de hacer sus controles de coherencia, nos lo pasa a nosotros, que somos autoridad de certificación. Entonces, en ese momento, si nosotros tenemos dinero, ya os he dicho antes, por algún anticipo que nos haya pasado a la comisión o de gastos anteriores, pagamos automáticamente al beneficiario. Veis que hay una flechita que se dirige a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y ella, la flecha roja, le paga al beneficiario. ¿Que no tenemos dinero? Bueno, pues la ruta larga. Enviamos a la Comisión Europea nuestros gastos para que la Comisión Europea nos pague siempre a través del Tesoro, porque nosotros somos de la Dirección General de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, y todas las cosas que hacemos tienen que ser a través de los fondos del Tesoro. Entonces, bueno, es una forma de pago que es complicada, yo lo entiendo, pero tenéis que saber que es muy segura, lo cual, bueno, no está mal. Ponme la siguiente, ya seguimos. ¿Cris? Bien. Aquí es un poco el resumen. El programa nuestro calcula la ayuda FEDER, depende del gasto que nos envía la autoridad de gestión. Hacemos una serie de comprobaciones, bueno, pues si tiene alguna deuda, si tiene algún problema, bien de nuestro programa o hemos recibido alguna citación judicial que a veces nos ocurre o beneficiarios que están en quiebra, se comprueban todas las circunstancias que podemos conocer de ese beneficiario, se compensan si ha habido anticipos, que en POCTEFA no hay, me parece, o no ha habido hasta ahora. Los negativos llamamos rectificaciones de gasto a negativos surgidos de controles. La comisión nos paga, como veis ahí, el 90% de la ayuda que solicitamos, pero nosotros, tirando de estos otros fondos que tenemos de anticipos y de otras cosas, intentamos siempre pagar el 100% para que el beneficiario tenga una idea clara de cuáles son sus cuentas, si no, al final se vuelven locos.
Veis que entonces nuestros pagos se hacen a través de la intervención delegada del Ministerio de Hacienda. Esta intervención, después de muchos dimes y diretes, lo envía al Tesoro y el Tesoro es el que hace la orden de transferencia. Nosotros, como ya tenemos expedientes electrónicos, digamos que automáticamente nos aparece la fecha de transferencia y en ese momento nosotros, el área de pagos nuestra, comunica al beneficiario que ya se le ha hecho el pago. Intentamos darle bastantes pistas porque las transferencias desgraciadamente no tienen mucha información y a veces sí que recibimos preguntas de cualquiera de los beneficiarios que han cobrado cosas que ni siquiera saben si están bien cobradas o tal. Intentamos que en esta comunicación nuestra de alguna forma se explique lo que se le ha pagado, si se le ha retenido dinero o lo que ha sido. ¿Cristina? Vale. La única forma, nosotros tenemos obligación de pagar siempre 100% y no retener dinero por motivos que no ajenos al beneficiario. La única forma que tenemos de interrumpir los pagos es porque, bueno, si no tenemos dinero, no se puede pagar, claro. Cuando hay informes desfavorables del control de sistemas, ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces pues, se puede paralizar hasta el programa completo. No nos ha pasado nunca, pero bueno, eso puede ocurrir. La entidad beneficiaria puede estar interrumpida por errores, por temas de controles, pero bueno, en todo caso, siempre están avisados. Todo el mundo sabe si tiene algún problema de estos. Lo de la alta tasa de error es lo mismo. Estas son cosas de cuando se hacen los controles y las cuentas anuales, la autoridad de auditoría, que es la tercera autoridad en este programa, de alguna forma nos comunica que hay que paralizar todos los pagos por motivos de alta tasa de error. Tampoco nos ha pasado nunca y no nos va a pasar seguro. Luego, si la entidad beneficiaria tiene deudas que nos haya comunicado un juzgado, alguna cosa así, hay que paralizar todo hasta que se aclara qué dinero se destina a las deudas o qué hay que hacer. Y luego, finalmente, ahí tenéis, si falta algún documento, sobre todo el NIF, en los españoles, ya os diré que es algo un poco más especial, hay que darse de alta en una especie de base de datos de terceros que tiene el Tesoro. Entonces, si no están, tampoco se les puede pagar. Cristina, ¿me pasas? Vale, gracias. Lo que nos hemos encontrado hasta ahora, después de ya varios periodos siendo autoridad de certificación, pues lo principal es que los destinatarios a lo mejor ponen datos bancarios o datos erróneos. Es que a veces la gente cambia el banco o el IBAN o el propio banco se lo cambia o cosas de estas. Y la persona que tiene relación con el programa, pues a lo mejor ni lo sabe, porque muchas veces entidades grandes, las personas que llevan las cuentas de alguna forma no se comunican siempre con los que llevan los programas. Pues todo esto hay que tener mucho cuidado porque si tenemos lanzada un pago y cambia en ese momento el número de cuenta sin dejar, digamos, un tiempo la cuenta antigua abierta, nos devuelven el pago, hay muchísimos problemas. En fin, yo os pediría siempre que tratéis con vuestra autoridad de gestión, con la secretariado, para ponerle siempre al día de todos los cambios de los que tengáis conocimiento. También, bueno, aunque los sistemas nuestros, las aplicaciones ya tienen dadas de alta los programas, las operaciones, todo eso no se puede pagar si no está el destinatario dado de alta, o sea que tenemos una serie de seguridades. Pero en todo caso, de verdad es importantísimo que en su momento siempre comuniquéis cualquier cambio para que tengamos la aplicación siempre actualizada. ¿Me pasas, Cristina? Vale, ya la última, que no quiero ser pesada porque esto va muy rápido. Importantísimo, como veis ahí, vuestros nombres de referencia, importante que tengáis un correo para poder comunicarnos en un apuro del tipo de que me han devuelto, por favor, cosas así, ¿sabes? Entonces, importante, la cuenta corriente que lo veis ahí en rojo tiene que ser única por beneficiario para cualquier programa FEDER.
Esto es importante porque muchas personas piensan que quieren tener una cuenta para cada programa, una cuenta para cada proyecto. No es posible, sobre todo por temas de transparencia y de lucha contra el fraude. Estamos obligados a deciros que la cuenta tiene que ser única. Luego a la derecha tenéis que para las entidades beneficiarias españolas, la ley española obliga a que cualquier beneficiario que cobre por el Tesoro tiene que estar dado de alta en el que llamamos fichero central de terceros. Si nunca has cobrado por el Estado, por decir, es importante que en el primer pago se os notifique o se os envíe una especie de pequeñísimo formulario para que rellenéis con el NIF los 4 datos que tengáis y nos lo enviéis junto con el primer pago, porque así nosotros lo podemos enviar a la intervención, que es quien nos da de alta, y después se os avisa para que vosotros podáis dar de alta vuestra propia cuenta corriente en el fichero del Tesoro. Parece mucho lío, pero no os preocupéis que ya os comunicaremos y os diremos lo que tenéis que hacer, pero que sepáis que los beneficiarios españoles tenéis ese poquitín de más de los demás. Y nada, ya veis ahí abajo, no se ve bien, pero pone cambios de denominación, tal. En definitiva, es simplemente animaros a que por favor mantengáis una comunicación muy fluida, sobre todo con vuestra secretariado conjunto, para que en todo momento le comuniquéis cualquier actualización. Bueno, y espero que no sea muy gravoso. Gracias. Muchísimas gracias, Elisa, por toda esta información tan concisa y tan útil. Ahora vamos a dar la palabra a las 3 gestoras de la Secretaría Conjunta, que como he dicho antes son Amaya Armendariz, Elena Jiménez y Teresa Zas. Ellas nos van a presentar el circuito de declaración de gastos y de financiación, tareas, herramientas. También nos van a dar unas claves para la redacción del informe de ejecución y sus anexos y algunos elementos importantes para el cierre de los proyectos. Adelante, gestoras, por favor, muchas gracias. Gracias, Pilar. Buenos días a todos y a todas. Bonjour à tous et à toutes. Vamos a hacer una breve presentación del circuito de financiación del POCTEFA. Un momento. Vale. En el que vamos a participar las 3 gestoras. El circuito de financiación, como veis aquí en la pantalla, consta de 5 pasos. Vamos a ir repasando. El primer paso son las declaraciones individuales de gastos y de financiación. En este paso tienen que participar todas las entidades beneficiarias del proyecto. Es obligatorio hacer una declaración por beneficiario al año. Existen 2 fechas límites en el programa. Se puede hacer bien en abril o en septiembre. La fecha, bien abril o septiembre, tiene que ser acordada de manera conjunta por todos los beneficiarios de un mismo proyecto. Por ejemplo, para este año 2021, el partenariado del proyecto tendría que acordar en qué periodo van a realizar todos los beneficiarios del proyecto su declaración individual. Si deciden en abril, la fecha límite para presentarla será el 1 de abril y si deciden hacerla en septiembre, la fecha límite será el 1 de septiembre. Una pregunta que surge es si se pueden variar las fechas de año en año, es decir, y la respuesta es sí. Es decir, en un año, por ejemplo, en este año 2021, el partenariado del proyecto puede decidir hacerla en abril y el año que viene, en 2022, puede decidir hacerla en septiembre. Por eso no hay ningún problema. Pero el periodo tiene que ser acordado de manera conjunta por todos los beneficiarios. La declaración se presenta siempre y cuando
se consiga un 10% de ejecución del presupuesto del beneficiario. ¿Qué pasa si en el momento en que se va a hacer la declaración el beneficiario no llega al 10% de ejecución? Tendrá que abrir igualmente una declaración de operación y cumplimentar las dos partes de las que consta la declaración. La declaración consta, por una parte, del registro de gastos que se hayan realizado hasta el momento de cierre de la declaración, y de un informe de ejecución individual en el que se explica todo lo que se ha desarrollado a lo largo del periodo elegido. Bien, si no se llega al 10% de ejecución, lo que no hay que hacer... Oigo un poco de interferencia, no sé si alguien tiene el micro abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Gracias. Si no se llega al 10% de ejecución, lo que no hay que hacer es finalizar la declaración, pero la declaración sí que se tiene que rellenar. El resto de beneficiarios finalizarían su declaración. En el caso de que no se sobrepase este 10% de ejecución y la declaración se haya realizado pero se mantenga abierta, en el periodo siguiente el beneficiario retomaría esa declaración ya abierta, es decir, no sería necesario abrir una nueva declaración, sino que se actualizaría el contenido de la que ya está. Una vez que todos los beneficiarios del proyecto realizan su declaración de gastos, el siguiente paso, el paso 2, es el control de primer nivel. El controlador va a hacer un análisis de todos los gastos que ha presentado cada beneficiario y también de su informe de ejecución, y va a emitir un informe provisional con los gastos que han sido aceptados o rechazados. Para aquellos gastos que han sido rechazados, el beneficiario va a tener un periodo de 10 días naturales para aportar todos los documentos complementarios y hacer que el gasto pueda ser aceptado. Tras esta revisión de la documentación por el controlador de primer nivel, este va a emitir un informe definitivo con los gastos finalmente aceptados y rechazados. Una vez que el controlador dispone de todos los informes definitivos de los beneficiarios de un proyecto, contactará con el jefe de fila para que éste pueda realizar la declaración de operación, que es el siguiente paso del circuito. Es muy importante tener en cuenta que el controlador de primer nivel siempre va a enviar sus comunicaciones a través del módulo de notificaciones del programa, y que la documentación que se solicite para poder considerar elegible un gasto tendrá que estar siempre en SIGEFA. Pasamos ahora al siguiente punto que va a presentar mi compañera Elena Jiménez. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Hola a todos, bienvenidos. Y aunque no nos podamos ver, me alegra ver nombres conocidos de muchos de vosotros a los que ya conocemos y algunos que nos conocemos un poco por vía email. Esperamos poder veros presencialmente no muy tarde. Bueno, como ha explicado mi compañera Teresa, estaríamos ahora en la fase de consolidación, en la que ya todos los beneficiarios han realizado su declaración individual de gastos y el jefe de fila tiene que consolidar la operación porque KPMG, el controlador de primer nivel, ya ha emitido su informe final y sabemos qué gastos han sido validados y son elegibles. Y por lo tanto se puede solicitar el FEDER y se pide que se le reembolse por esos gastos ejecutados. Entonces, la labor del jefe de fila, ¿cuál es? Muy importante es leerse los informes individuales de cada uno de los socios de su proyecto y sacar las conclusiones de los hitos y de aquellos hechos, o más bien vamos a llamarlos hitos, conseguidos en la ejecución para el periodo declarado. Entonces, cumplimenta ese informe de ejecución, que recuerdo, no debe esperar al último momento para cumplimentarlo, sino que puede empezar a hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Y va añadiendo los entregables que están en el formulario de candidatura.
Y ahí recopila los justificantes de los indicadores, los entregables, los documentos que justifican que el proyecto está cumpliendo con las obligaciones de comunicación. Todo eso lo sube en los anexos de la declaración de gastos y de financiación de la operación. Además, adjuntará también la solicitud de reembolso firmada por el representante del jefe de fila. Cuando ya lo envía y da a ese botón de declarar, nos llega a la Secretaría un aviso de que podemos empezar con ese control de coherencia. Tenemos 60 días para poder hacer esa verificación de que los gastos ejecutados para ese periodo declarado corresponden con lo realmente ejecutado. Entonces, desde la Secretaría verificamos los entregables que se han aportado, lo que nos contáis en ese informe de ejecución, lo que podemos ver en las imágenes que aportáis, los enlaces, toda esa documentación, vemos que corresponde realmente a los gastos presentados. Y vemos que esos gastos, hacemos una pequeña verificación también del control que ha hecho KPMG, el controlador de primer nivel, para ver si realmente no se le ha pasado algún detalle o si ha habido alguna incomprensión o alguna cosa que pudiéramos nosotros intervenir. Entonces, una vez que hemos terminado esa verificación o ese control de coherencia entre la Secretaría Conjunta y posteriormente la Autoridad de Gestión, pasaríamos a la siguiente fase, que es solicitar a la Autoridad de Certificación el pago, el reembolso de ese FEDER. La Autoridad de Certificación, que es el Ministerio de Hacienda, representada aquí en este seminario por nuestra compañera Elisa, que ha hecho una presentación al principio, ¿vale? Tiene 30 días para hacer ese reembolso. Entonces, es muy importante, como ha explicado Elisa, que los datos que habéis aportado, los datos bancarios, sean reales, que estén actualizados. A ver, vamos a pasarla, eso es. Todo esto que os estamos explicando está recogido y bien indicado en las guías. Os recomendamos y os invitamos fuertemente a que las consultéis, que vayáis a la página web y que vayáis consultando las guías que tenemos, porque las vamos actualizando a veces con novedades que van saliendo y nos vamos adaptando a los tiempos que van viniendo. Entonces, ¿qué más queda decir? Que tenéis que tener actualizados también los usuarios y los accesos a SIGEFA, porque nos encontramos que de repente cuando tenéis que hacer la declaración de gastos, que ahora próximamente terminará el plazo para el primer periodo en abril, pues hay muchos que no han entrado todavía en la plataforma y se dan cuenta de que su usuario no está activado o que le falta o que se ha olvidado de la contraseña. Entonces, por favor, no solo responsabilidad del jefe de fila, sino que también cada uno de vosotros tenéis la responsabilidad de mantener los emails actualizados, porque si hay una persona que se va, que deja el puesto, pues tendréis que actualizar ese correo para que os llegue toda la información importante del proyecto. Y creo que con esto mi parte ya ha terminado. Ahora pasará a mi compañera Amaya Armendariz, que os explicará las siguientes partes sobre cómo cumplimentar el informe de ejecución. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues continuamos rápidamente para dejar más espacio a las siguientes ponencias. Y bueno, pues aquí es simplemente unas pequeñas claves sobre la redacción del informe de ejecución. Como habéis visto en el circuito, en el paso 1 y en el paso 3 va a haber que cumplimentar un informe de ejecución. En el primero de los casos, todos los beneficiarios de los proyectos POCTEFA, y en el segundo de los casos, que es en la declaración de la operación del proyecto, el jefe de fila en representación de todos los socios, sus compañeros de proyecto. Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, las declaraciones de gastos constan de dos partes y ambas partes son igual de importantes. Una es aquella parte relativa a todos los aspectos financieros, es decir, a los gastos pagados, a la cofinanciación pública recibida, a los posibles ingresos, y luego está la parte de la ejecución física, que es lo que venimos a llamar los informes de ejecución y sus anexos que lo hagan. Entonces, bueno, pues en estos informes de ejecución tenéis que tener en cuenta que en este circuito
Tanto KPMG, que es el controlador de primer nivel, como nosotras en la Secretaría Conjunta y en la Autoridad de Gestión, trabajamos inmediatamente con los informes emitidos en el paso anterior, ¿vale? KPMG va a mirar muy detenidamente los informes de todos los socios para comprobar que han subido pruebas de los gastos pagados y bueno, que están cumpliendo con los objetivos del proyecto. Y nosotras, cuando nos llega la declaración de la operación del proyecto por parte del jefe de fila, verificaremos que el proyecto se está desarrollando conforme al formulario de candidatura aprobado. Nosotros nos llega ya, para que me entendáis, el informe del proyecto de cooperación. Entonces, bueno, obviamente, ni qué decir tiene que la redacción tiene que ser clara. Hay multitud de temas en POCTEFA, nadie somos expertas en nada. Entonces, bueno, pues hay que redactar teniendo en cuenta que estos informes pues, los vamos a leer en la Secretaría, en la Autoridad de Gestión y los futuros controles. Entonces, bueno, pues la redacción tiene que ser sencilla y clara, no pensada en personas, pues, por ejemplo, en los temas en científicos, ¿vale? Aquí hay una novedad que se va a limitar la carga de archivos. Cada archivo no va a poder exceder los 100 megas. Entonces, bueno, pues aquí hemos detectado bastantes problemas con la carga de vídeos, pues aquí habría que subir el link de en qué web está cargado ese vídeo. En la declaración de la operación, en el informe de ejecución del proyecto, el que hace el jefe de fila, sí que nos gustaría delimitar un poco qué tipo de anexos queremos encontrar, ¿vale? Toda la información relativa a reuniones, comités, no tiene que estar en el informe, ¿vale? Hay un apartado específico en SIGEF, arriba en el menú, que es de eventos y reuniones. Entonces, toda esta información con la documentación justificativa debería estar en ese menú, que es ajeno a la declaración, pero sí que es un punto que revisamos cuando estamos realizando nuestro control de coherencia. Lo que sí que queremos ver en este informe, que ya se ha subido previamente en las declaraciones individuales, son las pruebas de comunicación. Aquí el jefe de fila va a ser el responsable de subir pruebas de colocación, por ejemplo, de los DIN A3 con información del proyecto en las sedes de todos los socios, de la obligación de publicidad que tienen todos los socios beneficiarios del POCTEFA de publicar en su propia web información sobre el proyecto y sobre la financiación. A nivel de proyecto, ya sabéis que se le envió de una nota de prensa, de una prueba de invitación a los medios. Bueno, pues todas estas cosas las queremos ver en el informe de ejecución del proyecto, ¿vale? Independientemente de que tengan que subirse en las individuales. Aquí también queremos ver los entregables realizados en el periodo del proyecto. ¿Vale? Pues puede que como entregables pues un socio tuviese un informe, otra cosa, pero recordaros que del formulario de candidatura os podéis extraer una checklist con los entregables que se espera que estén. ¿Vale? Entonces sí que os pediremos que estén con el mismo código y el nombre que en el formulario de candidatura. Pásame la diapo, por favor. Vale. Como os hemos dicho antes, también va a haber queríamos dar unas pequeñas pinceladas a aquellos proyectos que vais a presentar ahora vuestra última declaración. Como sabéis, estamos en un momento álgido en el programa con las 3 convocatorias programadas y bueno, pues, muchos de los proyectos de primera convocatoria y parte de los de segunda pues tenéis próximas, si no la habéis hecho ya, vuestra última declaración de gastos. Entonces, bueno, lo que sí que os recomendamos, si tenéis... Disculpa, Amaya, perdón. Sí. Si pudieras hablar un poquito más despacio por el tema de la interpretación. Gracias. Disculpad. Aquellos proyectos que vayan a realizar su última declaración de gastos, desde la Secretaría, la gestora de referencia les puede dar asistencia a la hora de seleccionar la fecha de envío de las declaraciones. Ya sabéis que en el convenio FEDER a los proyectos de primera convocatoria y segunda convocatoria, los que acaban en 15 y en 16, disponen de 6 meses para enviar su declaración desde el final del proyecto. Y los de la tercera disponen de 3. Pero ¿qué ocurre? Con este ejemplo aquí
veréis que, por ejemplo, un proyecto que acaba ahora en febrero del 2021, pues sí, obviamente tiene 6 meses para presentar su declaración, pero si agota ese plazo, está perdiendo la oportunidad de presentar la declaración que podría, si le da tiempo, en este periodo que tenemos de los 2 periodos en el programa, de abril de 2021, con lo cual estaría cerrando su proyecto antes y recibiendo reembolso de FEDER antes. Entonces, bueno, aquí teniendo en cuenta que los gastos deben estar pagados, pues es un tema de fechas con el que se puede jugar y en todo caso recomendamos que contactéis con vuestra gestora de referencia para ver cuál es la fecha más idónea. Como sabéis, en el cierre es cuando suelen surgir las desviaciones entre categorías de gastos en el global del proyecto. Entonces, os animamos a que reviséis si se va a dar alguna. Ya sabéis que el programa permite un 10% de desviación de gastos entre categorías en el global del proyecto. Si tenéis dudas sobre cómo hacer este cálculo, podéis contactarnos, pero en todo caso, si prevéis que fuera a haber una, tendréis que solicitar previamente una solicitud de modificación, ¿vale? Ya sabéis que de manera general se está permitido hasta un 20%. En esta última declaración tendréis que prestar especial atención a las alegaciones. Hasta ahora el gasto rechazado lo podéis presentar en la siguiente declaración. Ahora bien, cuando presentéis esta declaración no va a haber más declaraciones, con lo cual, ojo con eso que comentaba mi compañera Elena, de tener al día a los usuarios, de las notificaciones, porque el periodo de alegaciones se os abrirá vía SIGEPA. Y luego así, pues una pregunta que nos hacéis muy a menudo, las facturas deben estar con fecha dentro del proyecto y en todo caso los gastos pueden estar pagados pues, en los meses siguientes. En todo caso, siempre que lleguen al controlador de primer nivel, los gastos deben estar pagados. Y bueno, en la última declaración, si de fruto del control de primer nivel hubiese gasto validado que excede del presupuesto aprobado para cada beneficiario, este gasto lo pondríamos en reserva. Y ya en el control de coherencia, en el caso de que hubiera gasto, presupuesto infraejecutado por parte de socios de ese proyecto, podríamos dar la posibilidad de solicitar una redistribución presupuestaria en el cierre, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí eran las pinceladas que os queríamos dar. Muchas gracias y continuamos con el seminario. Dejamos ya la parte más financiera. Muchas gracias, Amaya. Bueno, muchas gracias a las 3 gestoras por estas presentaciones. Y bueno, a continuación vamos a dar la palabra a los controladores de primer nivel del programa, que como sabéis son la consultora KPMG. Aprovecho para recordar algo que ha dicho Cristina Higo al principio de la reunión, y es que todas estas presentaciones y por supuesto la grabación del seminario estarán en breve colgados en nuestra web, voctefa.eu, y además enviaremos a todos los participantes el enlace. Y recordamos que por favor apaguéis las cámaras y los micrófonos. Muchísimas gracias. Adelante, KPMG, gracias. Perdón, un segundo, Pilar. Antes, Alfons, por favor, nos está pidiendo la intérprete del lenguaje de signos que le activemos la cámara porque van a hacer el cambio de intérprete. ¿Que le desactivemos? No, que activemos. Hay una persona con la mano levantada que está pidiendo que le activemos la cámara. Gracias. Vale. Perdón, KPMG, ya. Vale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Inmaculada Fernández y bueno, ¿dónde está? Pues, ¿sí? ¿Me oís? Vale. Te oímos, Inma. Vale. Bueno, yo soy una de las controladoras de primer nivel y bueno, ya muchos me conocéis, ¿vale? Hemos hablado por teléfono o bien por email y nada, y bueno, el motivo, o sea, lo principal que queremos mencionar en este webinar es los principales errores que venimos detectando bueno, pues a lo largo de todas las declaraciones que venimos controlando, ¿vale? Y que bueno, que esto sea algo que nos ayude a todos a que bueno, no caigamos en los mismos errores
y que nos haga todo el trabajo más fácil, ¿vale? De aquí en adelante, en las próximas declaraciones. Bueno, vamos a hablar sobre todo de errores generales, errores que, bueno, no vamos a hablar de todas las líneas de gasto, de eso hablaremos ya en la parte luego francesa y española, ¿vale? Los principales errores. Vamos a centrarnos más en temas en aspectos generales. Y vamos a hablar también de cálculo de coste-hora, sobre todo un poquito ejemplos de los principales errores que nos venimos encontrando. Bueno, hablando de principales errores, bueno, uno de ellos es el estampillado de los justificantes de gasto. Bueno, en el tema de las nóminas y seguros sociales, como sabéis, es complicado lo del tema del estampillado, porque, bueno, pues al final una nómina se puede imprimir tantas veces como queramos, ¿vale? Entonces ahí es un poquito más complicado, pero bueno, en el resto de gastos sí que deben de estar debidamente estampillados con su porcentaje de imputación y el importe, ¿vale? El sello del programa con eso, el porcentaje y el importe que se está imputando. Además, bueno, en el caso de la factura electrónica es más complicado, pero bueno, siempre podemos decirle al proveedor que en el concepto de la misma nos indique pues el nombre del proyecto, ¿vale? Bueno, en el caso por otro lado, bueno, ya aquí creo que, bueno, muchas veces nos preguntáis, ya hablando un poquito del tema de correcciones financieras, si el hecho de que una factura no esté estampillada, si lleva algún tipo de corrección, ¿vale? No llevaría ningún tipo de corrección, pero sí que es importante, sobre todo por el tema de la doble cofinanciación, para evitar eso que esté estampillada, ¿vale? Bueno, por otro lado, hablando de la declaración individual de gastos, pues la misma siempre tiene que estar subida a SIGEFA y bueno, muchas veces nos encontramos con que no está firmada y es importante que esté firmada, ¿vale? Y que esté subida a la parte donde pone declaración de ingresos firmada, ¿vale? Porque, bueno, al final muchas veces eso implica que en el informe provisional tengamos que solicitarlo, ¿vale? Porque sí o sí tiene que estar ahí subida, es importante que esté ahí subida. Y bueno, vamos a pasar, ¿vale? Creo que aquí no hay mayor problema, vamos a pasar a lo que es importante y que nos da más problema, que es el tema de los justificantes de pago. Bueno, como sabéis, el programa establece que pues debemos de tener justificantes de pago bancarios o, por otro lado, permite que la declaración de gastos en la parte del responsable financiero pues se encuentre firmada por un tercero cualificado. Que bueno, en el caso de entidades de organismos públicos sería un interventor, en el caso de entidades privadas estaríamos hablando de un auditor de cuentas. ¿Vale? Bueno, pues eso por un lado, el hecho de que esté firmado por un tercero cualificado nos haría que no tendríamos que aportar ningún tipo de pago, ¿vale? Se validarían todos los pagos de todas las facturas. Por otro lado, si efectivamente no está firmado por un tercero cualificado, pues tenemos que tener los justificantes de pago bancario. Aquí nos encontramos pues con documentos que no son válidos y que nos ocasionan que en el provisional tengamos que solicitar de nuevo un justificante de pago válido. Bueno, en primer lugar, el tema de las órdenes de transferencia, ¿vale? No sería un justificante de pago válido. Muchas veces nos encontramos con que la persona, cuando paga una factura, en ese momento, saca el documento que el banco le está dando en ese momento y hay veces que aparece pues que dicho pago no será válido hasta dentro de 2 días hábiles o algún tipo, ¿vale? Que nos hace saber que ese documento no es válido, ¿vale? No se trata de un documento de pago en firme, no sería firme hasta a lo mejor pasados 2 o 3 días, ¿vale? Depende del banco. Otras veces nos encontramos con pagos por remesa. Bueno, es muy normal que en las nóminas, sobre todo, nos encontremos con que, pues evidentemente tú mandas al banco un listado de todas las nóminas que hay que pagar. Y bueno, hay veces que lo que nos aportáis es el pago por el importe, o sea, el documento bancario por el importe total de esa remesa. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitamos tener una trazabilidad, ¿vale? Y ver que efectivamente esa nómina a ese trabajador está siendo pagada. ¿Cómo lo comprobamos? Pues necesitamos ambas cosas, tanto la remesa, ¿vale? Donde comprobemos que ahí está incluido el trabajador que se está imputando el gasto,
como el importe total, ¿vale? El justificante de gasto por el importe total. Hay veces que no encontramos eso, o hay veces que no encontramos que nos aportáis la remesa, pero no el cargo total. Bueno, pues como decía, hay que tener las dos cosas, ¿vale? Muchas veces me decís, no, es que yo no quiero que aparezcan los nombres del resto de trabajadores. Bueno, no, a mí no, eso no, vamos, podéis tacharlo si queréis, ¿vale? Pero sí que tengo que ver el trabajador para el que se imputa el gasto. Bueno, pasamos ya al siguiente caso, que sería, bueno, hay veces que me aportáis un extracto de una tarjeta de empresa, porque se ha pagado a lo mejor un justificante de un gasto de viaje, el trabajador lo ha pagado con su tarjeta de empresa, y me aportáis el listado de todos los pagos hechos con esa tarjeta de empresa, ¿vale? Pero ahí no aparece en ningún caso la titularidad de la entidad beneficiaria, sino que aparece el nombre del trabajador, ¿vale? Pues me faltaría ver que esa tarjeta pertenece a la entidad beneficiaria, ¿vale? Porque al final es la que tenemos que comprobar que está realizando el pago. En otras ocasiones me aportáis certificados que bien emite un tesorero, un director general, ¿vale? Pero no es un tercero cualificado, por lo tanto no me sirve como justificante de pago, ¿vale? En ese caso siempre rechazamos y se solicita ese aporte, pues esos documentos bancarios. Luego hay veces también que, bueno, a lo mejor me aportáis pues un documento que está totalmente en blanco, que no tiene el logo de la entidad bancaria, que no tiene la ruta de internet, que no aparece la entidad emisora, o sea, el de la entidad beneficiaria, que a lo mejor no tiene número de cuenta. Bueno, pues datos básicos, o sea, que consideramos básicos, que tienen que tener como mínimo un documento bancario para considerarlo válido, con lo cual no lo aceptamos, ¿vale? Y se solicita ese aporte un documento de pago válido. Por otro lado, pago en metálico. O sea, indicáis muchas veces en el propio gasto cuando lo reflejáis, o sea, cuando lo rellenáis, ¿vale? En SIGEFA, que se ha pagado en metálico y no aportáis nada más. En ese caso es necesario algo, ¿vale? El arco de caja, más el contable, algo en el que nosotros veamos efectivamente esa salida de caja. Vale, bueno, paso a la siguiente. Posiblemente se me escape algún tipo de pago que no sea válido, ¿vale? Que en el momento en el que lo estamos controlando consideremos que no sea válido, pero bueno, aquí os indico lo que más nos solemos encontrar. Bueno, en cuanto a procedimiento de contratación, bueno, como sabéis, cuando los procedimientos de contratación, o sea, una entidad está sujeta a la ley de contratos, se debe de subir en la parte de registro de gastos, datos contratos públicos, todo lo que es los datos, ¿vale? Toda la información de ese procedimiento de contratación. Bueno, pues hay veces que nos encontramos que se ha dado de alta la carpeta, pero dentro no hay nada, o bien no hay nada, simplemente no se ha subido nada, ¿vale? Entonces es importante que si hay algún procedimiento de contratación que sea, o sea, que algún gasto que se esté imputando y que lleva o sea, en sí está sujeto a que se ha realizado un procedimiento de contratación, se deben de subir como mínimo pues los documentos que indicamos ahí, como mínimo. O sea, probablemente siempre nos haga falta algún documento más, pero bueno, como mínimo lo que indicamos ahí, pero bueno, es importante que lo subáis todo, ¿vale? Si así para el informe provisional pues estaríamos contando con toda la documentación necesaria. Bueno, también sería recomendable que nos indicarais un listado de todos los procedimientos que habéis llevado a cabo, ¿vale? Que se suba a SIGEFA. Y por otro lado, como sabéis, desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del 2017, del marzo del 2018, pues bueno, estamos solicitando el informe de necesidad y la publicidad si aplica para el tema de los contratos menores, ¿vale? Bueno, ahí están un poco explicadas las particularidades del lado francés y lado español. Bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? No voy a entrar en más detalles. Bueno, una cosita nada más, una puntualización, y es que muchas veces nosotros no detectamos, o sea, si no está subida la documentación en la parte de contratación, si por ejemplo imputáis una factura que es de 2.000 euros, pero realmente esa factura es un primer pago de un procedimiento de contratación, si vosotros no nos lo decís, no lo detectamos, porque evidentemente no superaría los umbrales para realizar un procedimiento de contratación, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que si se trata de una parte que se está facturando de un procedimiento, pues ya desde primera hora esté subida toda la documentación, ¿vale? Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, bueno, estaríamos hablando del tema de medidas de información y publicidad.
Bueno, en las medidas de información y publicidad debéis de saber que, bueno, toda aquella medida de publicidad que sea, o sea, una medida de difusión, todo tiene que contener pues la mención, ¿vale?, a la cofinanciación, ¿vale? Y tiene que tener, pues, aparecer el logo, ¿vale?, del programa y demás. Toda esta documentación, pues si se trata de un gasto de asesoramiento, lo que sea, o sea, cualquier gasto tiene que estar subido en su propio gasto, ¿vale? Que veamos, pues bien será una foto, bien será una publicación en un periódico, bien será lo que sea, ¿vale? Pero hay que comprobar que se ha cumplido con esa medida de información y publicidad. Por otro lado, bueno, existe la obligación de publicar en la web corporativa de la entidad, pues una mención al proyecto, ¿vale?, que se está cofinanciando. Muchas veces, si entras en la página web de la entidad, pues a lo mejor si está en esa primera página de inicio se ve claramente, pero normalmente no está ahí. Entonces se pide por favor que sí que nos aportéis el enlace, ¿vale?, donde nosotros podamos comprobar exactamente dónde lo habéis publicado, porque en muchísimas ocasiones es complicado encontrarlo, ¿vale? Luego, además, se recomienda que en el informe intermedio de ejecución se indique si se ha creado una web específica para el proyecto, pues nos indica igualmente. O sea, en muchos de los casos, si se llama evidentemente como el proyecto, sí que es más fácil encontrarlo. Pero bueno, por lo que sea, pues nos lo indicáis y así nos facilita mucho a nosotros. Bueno, y por último, en cuanto a medidas de información y publicidad, pues sabéis que tenéis la obligación de tener un cartel en la sede, en un sitio visible, va a ser posible, pues puede ser en la entrada del edificio, donde se dé mención a la ayuda financiera de la Unión que se está dando, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso está establecido en la guía de comunicación y ahí podéis comprobarlo, ¿vale? Pero es obligatorio y además es obligatorio que, bueno, nos indicáis, o sea, nos mandéis las fotos, ¿vale? Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, estaríamos hablando de la no generación de ingresos. O sea, si un proyecto es generador de ingresos, bueno, pues nosotros comprobamos en el formulario de candidatura si el proyecto genera ingresos durante, o sea, si es susceptible de generar ingresos durante el proyecto o a la finalización del mismo, ¿vale? Comprobamos lo que vosotros habéis rellenado. En el caso de que efectivamente se generen ingresos, debéis de aportar el análisis coste-beneficio, ¿vale? Y además, bueno, imaginaos que, bueno, realmente sí que podría ser generador de ingresos, pero si en la declaración que habéis presentado no se han generado ingresos, pues bueno, tenéis que aportarnos una declaración, ¿vale?, una confirmación escrita de que no se han generado ingresos durante el periodo que estéis declarando. En muchos de los casos sabéis que nosotros cuando descubrimos esto estamos mandando correos electrónicos, ¿vale?, para que nos aportéis la declaración. Pero si ya lo sabéis de antemano, pues eso que adelantamos, ¿vale? Si ya sabéis que tenéis que aportarlo, pues sería de gran utilidad que ya de antemano lo tengamos. Bueno, y a continuación os voy a comentar documentos varios que encontramos que normalmente no están y que siempre tenemos que solicitarlos en el informe provisional. Uno de ellos es el caso de la imputación de IVA. Cuando la entidad te está imputando el IVA porque es elegible para ella, dado que no lo recuperan, pues necesitamos que nos aportéis el certificado de no recuperación de IVA, ¿vale? Sabéis que en la mayoría de los casos, si no lo tenemos claro, lo solicitamos. Pues entonces, si nos lo dais, perfecto, así ya lo tenemos. Luego, por otro lado, encontramos bastantes errores en cómo se archiva la documentación, ¿vale? Sabéis que, bueno, la documentación debe de subirse a su propio gasto. O sea, por ejemplo, en un gasto siempre tenemos que tener la factura, el pago. Y bueno, si es una foto de que se ha hecho, pues lo que sea, ¿vale?, un anuncio o algo, se agradece que se suba ahí ya el producto ahí. Nosotros cuando no está, pues solicitamos eso, lo del producto final, ¿vale? Al final es la realidad del gasto, ¿vale? La justificación de que ese gasto efectivamente sea realizado. Pero cuando, por ejemplo, se trata de gastos de personal, el contrato, lo que es los certificados de dedicación, cosas que al final son necesarias durante toda la vida del proyecto comprobarlas, se solicita o sea, es mejor que lo encontremos en la parte de datos, o sea, en la parte de registro de gastos, datos de personal, ¿vale? Ahí se da de alta cada uno de los trabajadores que intervienen en el proyecto y ahí debe de subirse lo que es la documentación, pues contrato, como decía, certificado de dedicación, pero
nada más, o sea, muchas veces nos hemos encontrado que ahí no subís todo, o sea, nómina, pago, todo. Y para nosotros luego es mucho más complicado con toda esa documentación saber a qué gasto corresponde, ¿vale? Eso no se agradece que no se haga así porque no está creado para hacerlo así. Y bueno, y datos contratos públicos, pues que al final esté también en la parte de contratos públicos, porque como os decía, igual, está vivo para todo el proyecto. Si me lo subía la propia factura, al final cuando llegue la próxima declaración, si ese procedimiento sigue todavía vigente, pues al final nos va a ser muy complicado saber dónde está la documentación, ¿vale? Entonces, en datos contratos públicos, ahí siempre lo podríamos ver para todas las declaraciones. Bueno, y en el caso de registro de viajes, sabéis que también la parte de registro de viajes para subir la documentación. Y ahí, bueno, sobre todo cuando se trata de reuniones que al final participan todos los socios del proyecto, ¿vale? Pues ahí, si lo sube uno de los socios, ya lo tenemos para todos. Bueno, otra de las cosas que sabéis que estamos pidiendo, porque nos es de gran ayuda, es el tema de Inmaculada, detalle, ¿vale? por favor. Sí. Inmaculada, por favor, si pudieras hablar un poquito más despacio por el tema de la interpretación. Vale, perdona. Gracias. Vale, lo intento. Vale, bueno, como decía, en el caso de los gastos de personal, nos es de gran ayuda tener ya un detalle de cómo se ha realizado esa imputación, de cómo, o sea, nos indicáis que se está considerando para o sea, el total de vengado, cuota patronal, el porcentaje de imputación, las horas que se están imputando, bueno, un detalle de todo lo que, de los datos que se utilizan mensualmente para la imputación, ¿vale? Porque muchas veces nos salen diferencias y no sabemos identificarlas. Si tenemos ese detalle, pues al final a nosotros nos es mucho más fácil. Bueno, estamos empezando a pedir el IDC de cada trabajador, ¿vale? Hay poco más que mencionar. En el caso de que se hayan recibido otras ayudas para la misma finalidad, ¿vale? Para el mismo proyecto, se tiene que subir a SIGEFA la resolución de concesión y el cobro de la ayuda, ¿vale? Debéis de subirlo en la parte de registro de financiaciones y además debe de figurar la declaración individual de gasto, ¿vale? Se debe de indicar ahí. Bueno, y por último, decir que cuando se está imputando unas horas productivas anuales que no son las establecidas por la comisión, no son las 1720, y se utilizan las horas convenio, en muchos de los casos no contamos con el convenio y al final tenemos que solicitarlo, ¿vale? Pues igual, si ya lo tenemos, ya está subido, pues eso que adelantamos. Bueno, a continuación vais a ver una tabla, ¿vale? De cómo se llega a las 1720 horas productivas anuales que establece la comisión y que pueden ser las que se utilicen para el cálculo del coste hora. Bueno, aquí como veis, digamos, si hay bajas por enfermedad, horas extras, pues habría que sumar, restar. Bueno, esto lo veremos más adelante en la parte ya específica, ¿vale? En la parte ya de España-Francia veremos estas particularidades. Pero bueno, aquí podéis ver cómo se llega a esos 1720 horas que la comisión indica que pueden ser la opción por la que se elija para el cálculo del coste hora anual. Aquí, bueno, mencionar que a ver unos ejemplos rápidos de los distintos coste hora, ¿vale? Y que bueno, ahora ya después en la parte común, o sea, en la parte, perdón, específica Francia-España, veremos las particularidades, como decía. El coste hora podemos calcularlo de forma mensual, es decir que al final, porque en muchas ocasiones nos cuesta descubrir qué está imputando la entidad, por eso lo que os decía de que aportéis el detalle, ¿vale? Bueno, aquí os indico dos ejemplos de coste hora mensual. Bueno, como sabéis, si se está imputando un coste hora mensual, al final nosotros lo que tenemos es que dividir las horas productivas anuales entre 12, ¿vale? Utilizaremos las horas productivas mensuales que nos resultan. Si hay una paga extra que, como sabéis, o sea, por ejemplo, en este caso, se cobra en junio, nosotros tendríamos que prorratear esa paga extra en los 6 meses, porque aunque se pague en junio, se está devengando en cada uno de los meses de enero a junio. Con lo cual,
Arriba, ¿vale? En el primer ejemplo, veis que efectivamente se ha prorrateado, nos sale el mismo coste hora, no, o sea, donde pone periodo, ¿vale? No es periodo, es mensual, ¿vale? Horas productivas mensuales y coste hora mensual. Bueno, pues nos sale 36,58 en todos los meses. Abajo es un claro ejemplo de lo que está mal, ¿vale? Lo que muchas veces nos encontramos y que efectivamente es erróneo. ¿Por qué? Porque aquí podéis comprobar que en el mes de junio están la paga extra imputada y que porque es en el mes en el que se ha pagado, pero realmente no se devenga en ese mes únicamente, se devenga en todos los meses anteriores. Con lo cual podéis observar que el coste hora mensual para el mes de junio, si lo hacemos así, se nos dispara. Con lo cual hay diferencia, ¿vale? Estaríamos imputando un importe mayor, como veis, casi de 200 euros. ¿Vale? Entonces es importante que siempre sepáis que cuando, bueno, estoy hablando de paga extra, como podría ser algún otro concepto que se puede imputar y que efectivamente no se devenga en un solo mes, ¿vale? Todo aquel importe que se impute devengado en varios meses tiene que prorratearse sí o sí. Lo que es importante es que siempre que se imputa una paga extra o cualquier otro concepto que se devenga en varios meses, tiene que estar efectivamente pagado. No podemos considerar una prorrata de paga extra que no ha sido pagada. Eso lo veremos ahora también más adelante. Paso al siguiente tipo de coste hora y que al final es el que menos errores da, que sería un coste hora anual, donde ahí no tenemos que prorratear nada porque al final las pagas extras pues van ahí ya metidas en el total, ¿vale? Entonces, aquí nos daría un coste hora pues igual para todos los, o sea, para todo el año. Y igual ya, aquí no. Lo que ocurre es que muchas veces vosotros utilizáis un coste hora anual, pero sin embargo solamente imputáis varios meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos nos vemos obligados a solicitar en el informe provisional que nos aportéis todas las nóminas porque no las tenemos. Y nosotros tenemos que comprobar ese coste hora anual que vosotros habéis hecho con todas las nóminas, ¿vale? Entonces es importante que si lo hacéis anual y luego imputáis 2, 3 meses, 4, 5, los que sean, pero no todo el año, nos aportéis todas las nóminas, porque tenemos que comprobar ese coste hora que a vosotros os da, que efectivamente a nosotros también nos dé lo mismo. Bueno, y por último, estaríamos hablando de un coste hora periodo. Es verdad que es el menos usado, es el que menos nos encontramos, pero bueno, alguna vez nos encontramos con algún caso. Y es el que más problemas da porque por el tema de prorratear conceptos, o sea, pagas extras o algún otro concepto devengado en varios meses. Porque bueno, en este ejemplo podéis observar que en los meses de julio y agosto la paga extra de diciembre no se habría pagado. Con lo cual no me lo podéis incluir en julio y agosto, ¿vale? La parte de la paga extra, porque no se ha pagado. Podría incluirlo únicamente si ya se ha pagado, pero si no, no, ¿vale? Y bueno, uno de los errores que nos encontramos. Bueno, y por último, hablaros de algún cálculo que hacéis que está y que no es correcto, ¿vale? Como dividir el salario bruto mensual o anual o periodo entre las horas efectivamente trabajadas, ¿vale? Eso no es correcto. Tendríamos que dividirlo entre las horas productivas, que sean mensuales, anuales o periodo, ¿vale? La parte anual dividido entre los meses que se imputen o si se imputa un solo mes, pues dividido entre 12. Y por otro lado, hay veces que nos encontramos con que la entidad lo que hace es imputar un porcentaje que es diferente cada mes. Es decir, nos aportan un parte de tiempo, nos dicen las horas que dedican al proyecto y hacen, en lugar de hacer un coste hora, lo que hacen es que eso lo transforman en un porcentaje. Y ese porcentaje es distinto cada mes. Con lo cual, eso a nosotros nos indica que efectivamente no es un porcentaje fijo. ¿Por qué? Porque varía cada mes. Con lo cual, no se puede hacer por porcentaje fijo, hay que hacerlo por coste hora. Entonces, ese método no, o sea, porque estaríamos hablando de un mix de los dos, del coste fijo y del coste variable, ¿vale? Entonces, no es posible, eso no es válido. Son pocas ocasiones en las que no lo hemos encontrado, pero sí que no lo hemos encontrado en alguna ocasión y eso es incorrecto, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque eso no se puede hacer. Tenemos que al final ceñirnos a los dos métodos que para gasto real establece POCTEFA, ¿vale? Bueno, por mi parte aquí nada más, ¿vale? Ya nos iríamos a la parte más específica y que hablaremos de las particularidades de todas las líneas de gasto, que ya lo haremos por separado de España-Francia, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias, Inmaculada. Bueno,
Ahora llega el momento en el que vamos a dividir a los asistentes, es decir, se van a crear 2 salas y podréis elegir si queréis asistir a la sala en la que se van a tratar los temas, las singularidades de gastos y de coste del personal en español específica para los beneficiarios españoles, o a la sala más centrada en las singularidades para los beneficiarios franceses. Aparecerá un botón que, bueno, por lo que yo veo por ahora no aparece. Vale. Alfons lo está organizando, que es nuestro técnico. Ya están activas, ¿eh? Están activadas. Ya, la gente ya está entrando. Muy bien. La idea es que seleccionéis la sala en la que queréis asistir. No sé si yo... vale, sí. Es un botón que se llama sección de grupos, si no me equivoco. Correcto. Sección de grupos. Correcto. Ahí hay que elegir el grupo de beneficiarios españoles o de beneficiarios franceses. Bien. Se están asignando, ¿eh? Muy bien. Si alguna persona no ve este botón, porque bueno, en las pruebas técnicas vimos que quien no tiene la última versión de Zoom no ve este botón, será asignado bueno, a una de las 2 salas. Que nadie se preocupe si acaba en la sala que bueno, no le correspondía, porque vamos a grabar ambas salas y la grabación de las 2 salas se colgará en la página web. Voy a repetir esta información antes de entrar yo también en una de las salas. Repito, hay un botón abajo en el menú que se llama sección de grupos. Ahí debéis elegir el grupo que más os interese, aquel en el que se van a tratar temas más específicos para beneficiarios españoles, o aquel grupo en el que se va a tratar temas más específicos para beneficiarios franceses. Vale. Aquellas personas que no vean el botón porque no tienen la última versión de Zoom serán asignadas. Es un botón que se llama sección de grupos. Correcto. Vale, lo estoy repitiendo porque veo en el a lo mejor chat... tienen versión en inglés, que sería Breakout Room. Exacto. ¿Vale? Aquellas personas que tienen la versión en inglés pone Breakout Room. ¿Vale? Lo digo porque hay algunas personas en el chat que lo están comentando. Efectivamente, puede salir como sección de grupos o como Breakout Room. Hay que elegir ahí la sala o de beneficiarios españoles o beneficiarios franceses. Aquellas personas que no ven ese botón serán asignados a una sala y, de todos modos, la grabación de las 2 salas será publicado en la página web. Después de 20 minutos volveremos a la sesión plenaria. Voy a entrar en la sala de español. Vale, ¿De acuerdo, Alfons? Yo iré poniendo a gente en salas. Genial, gracias. Vale, gracias. Puedes comenzar. Bonjour à tous. Cette présentation sur les mesures antifraude va s'effectuer en français. Como estará en francés, invito a todos los españoles a buscar el dibujito, el botón en español abajo en el icono del mundo. Je suis technicien financier. Je vais vous présenter les mesures antifraude qui existent sur le programme. Simplement vous rappeler, nous, quel est notre rôle en tant que programme, parce qu'on a un peu revu tout ça, et juste vous rappeler, nous avons l'obligation de vérifier que tous les produits et services cofinancés ont été fournis et que toutes les dépenses ont été contrôlées par les bénéficiaires. Elles doivent être payées et conformes à ce qui était prévu dans le projet. Notre rôle aussi comme autorité de gestion est de veiller à ce que les bénéficiaires qui participent à la mise en œuvre des opérations sont remboursés sur la base de leurs coûts réels éligibles et qu'ils utilisent un système de comptabilité distinct, c'est-à-dire soit un code comptable, soit un système distinct. Donc ça, c'est ce que vous saisissez dans l'application SIGEFA quand on vous demande le numéro de référence comptable qui est précisé, qui vous est demandé. Et puis, nous avons l'obligation de mettre en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées en tenant compte des risques identifiés. Donc, on a vu pendant ce séminaire un certain nombre de risques. Émilie, oui.
¿Puedes hablar más alto o acercarte más al micro para la traducción? Vale, perdonadme. Donc, donc, nous avons l'obligation, en tant qu'autorité de gestion et secrétaire économique, de mettre en place ces procédures, et c'est celle-ci que je vais vous présenter par rapport à ces points-là et sur ce cadre réglementaire. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce qu'une irrégularité? Puisque c'est ça qu'on va revenir sur après. Il faut comprendre cette définition sur la notion d'antifraude. Une irrégularité, c'est un non-respect du droit communautaire ou du droit national relatif à sa mise en œuvre. En général, une irrégularité, c'est dérivé d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui est impliqué dans la mise en œuvre des fonds et qui peut avoir un effet préjudiciable sur le budget de l'Union européenne. Alors, c'est pas très clair. Ça veut dire en gros que si un contrôleur trouve dans un rapport de contrôle ou un auditeur dans un rapport d'audit, cela signifie qu'on considère que c'est une irrégularité. Si vous, de votre propre chef, vous vous rendez compte d'une erreur et que vous nous informez, ce ne sera pas une irrégularité. La différence est importante parce qu'elle peut vous permettre de perdre le FEDER si la dépense a déjà été déclarée à la Commission européenne. Donc, une irrégularité peut être due à de simples erreurs, soit de la part des bénéficiaires, soit de la part des administrations responsables des paiements, parce que nous aussi, on peut commettre des irrégularités, pour des fautes de négligence ou de méconnaissance. Et c'est différent, cette notion d'irrégularité, que celle de fraude. Parce que la fraude, c'est un non-respect du droit communautaire également, dérivé également d'un acte, mais il y a en plus cette notion d'intentionnalité. La fraude est un acte de tromperie délibéré visant à obtenir un gain personnel ou à porter préjudice à une autre partie. Alors, c'est là où c'est difficile, ça veut dire qu'il faut définir la notion de soupçon de fraude pour pouvoir savoir s'il y a fraude. Le soupçon de fraude, c'est une irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin d'établir l'existence d'un comportement intentionnel, notamment d'une fraude. Donc, en général, on le communique dès le premier acte de constat administratif et il y a une première évaluation écrite. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'à partir du moment où un contrôleur voit une irrégularité et qu'il peut avoir un soupçon de fraude dessus, nous sommes dans l'obligation de transmettre au service national de coordination antifraude, qui est un service espagnol puisque l'autorité de gestion est basée en Espagne, pour en faire le reporting. Donc, pour information, cette structure, comme vous le voyez, a un certain nombre de fonctions que je ne vais pas répéter ici, mais surtout qui fait des enquêtes en matière de fraude au fonds européen. Et eux pourront nous aider à définir s'il s'agit réellement de fraude ou pas. Et elle met également un système de plainte, donc nous avons l'obligation de transmettre ces plaintes dans le cadre de notre stratégie antifraude. Évidemment, le système antifraude n'est pas uniquement basé sur vous autres bénéficiaires, mais également sur tout un tas de points pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, nous avons un système, une autorité de gestion qui nous permet d'éviter les conflits d'intérêts entre les structures. Quelques exemples, alors pour tenter d'illustrer qu'est-ce que serait une fraude, par exemple un arbitrage de marché ou avec un traitement de faveur, donc je parle de marché public, qu'en Espagne on est sur la contratation publique, c'est attribuer un marché à une structure avec qui on pourrait avoir un conflit d'intérêts, dans lequel, je ne sais pas, le président de votre structure est le même que le président ou que le directeur général d'une structure, d'une entreprise à qui vous attribuez un marché. Cela pourrait être le cas d'un double financement, d'où l'importance d'avoir une comptabilité distincte, claire. Ça pourrait être une tricherie avérée et non pas une erreur sur des frais de personnel, avec des affectations qui sont signées ultérieurement, ou vous avez fait 2 feuilles de temps contradictoires, par exemple, ou avec des choses qui sont clairement avec des gens qui ont travaillé pour des congés, pendant leur congé, par exemple. D'où l'intérêt d'utiliser plutôt la méthode au pourcentage fixe donc sur les feuilles de temps parce qu'elles sont difficiles à faire. Des factures falsifiées, dupliquées ou gonflées qui ne correspondent pas à la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à voir en contrôle administratif et qui est sur une visite in situ, quand on vient voir directement ce qui a été fait et qu'on voit que ça ne correspond pas au montant de la facture, il peut y avoir
un problème, ou un problème où la facture qui serait téléchargée ne serait pas identique à l'original. Des coûts de taux horaire mal calculés, alors il y a évidemment une part d'erreur, et dans 99% des cas, c'est de l'erreur. Et puis il y a parfois, on peut avoir un soupçon concernant les irrégularités parce qu'il y a un ressentiment sur la bonne foi et c'est pour ça qu'on peut le transmettre éventuellement. Ça ne s'est jamais effectué au cas actuel, mais nous rappelons que c'est souvent sur des frais de personnel qu'il peut y avoir des difficultés. Des frais de personnel réclamés pour des activités en dehors de la période du projet ou non réelles par rapport à l'exécution, donc des personnes qui n'ont pas travaillé sur le projet, pour lesquelles on déclare les dépenses, ou qui sont complètement hors délai, donc qui ne sont pas non plus là-dessus. Des cofinancements, par exemple, qui ne seraient pas déclarés, imputables au projet, donc des cofinancements dédiés. Je vous rappelle que vous avez l'obligation de nous déclarer les éventuels cofinancements qui n'étaient pas prévus au cours du projet. Vous avez la possibilité de le faire à tout moment dans SIGEFA. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce séminaire vous a permis de voir un peu mieux les points. Beaucoup de questions sont parvenues, notamment concernant les retards. Je ne sais pas si KPMG souhaite, dans ce cas, intervenir concernant les retards. La plupart d'entre eux sont dus effectivement à la difficulté de la crise sanitaire actuellement et nous sommes en train d'essayer de récupérer au maximum les retards concernant les finalisations de rapports en cours. Merci de votre attention. Merci, Emily. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias tanto a Emily como a todo el resto de personas que han ido interviniendo a lo largo del seminario de hoy. Quizás para finalizar sí que me gustaría hacer un recordatorio muy breve de algunos asuntos clave, como el que es tan evidente de que todos los años es obligatoria una declaración de gastos que pueden elegir a ser posible todos los beneficiarios conjuntamente entre el 1 de abril, que tenemos ya la próxima enseguida, o el 1 de septiembre. Recordarles también la importancia de archivar adecuadamente la información y también de la desmaterialización, de que todos los documentos se suben a SIGEFA y deben custodiarse los originales. También les recordamos que es su responsabilidad actualizar los datos de contacto en SIGEFA, correos electrónicos, personas responsables de la entidad, datos bancarios, y que sin esta información no les van a llegar adecuadamente las notificaciones. Y, por supuesto, pues todas las recomendaciones que nos han estado dando a lo largo de estos minutos gestoras, Emily y la autoridad de certificación y nuestros controladores de primer nivel. Es cierto que hay algunas cuestiones que no hemos podido ir respondiendo todas en el chat porque había bastantes preguntas, hemos respondido las que hemos podido, así que como siempre el equipo está a disposición para responder a vuestras dudas. Podéis contactar directamente con la gestora del proyecto o tenemos un correo electrónico que se llama consultas@poctefa.eu. Y bueno, también les invitamos a que visiten regularmente todos los sitios de redes y poctefa.eu donde vamos actualizando la información y además que se suscriban a la newsletter. Así que muchísimas gracias tanto a las personas que han intervenido como a todos los participantes. Ha sido un elevado número de participación, hemos llegado a 330. Y bueno, otra vez recordarles que en breve estarán colgadas todas las presentaciones y los vídeos y que estamos todo el equipo a vuestra disposición para responder vuestras dudas. Muchísimas gracias.